Soy Ingrid Zucaer, nací en Guatemala, vivo en México desde hace 30 años, me naturalicé mexicana en 2007 y estoy muy contenta de ser mexicana y de ser guatemalteca también. Llegué como exiliada, yo nací en 1962 y para ese entonces la guerra civil en Guatemala ya tenía 2 años. Yo tuve una militancia estudiantil y también una convivencia muy cercana con los indígenas en la zona donde la guerra se agudizó en los últimos años 70 y 80, y por esa misma razón las consecuencias de vivir pues esta vida con los indígenas me obligó, dada la violencia, a salir de Guatemala. Salí literalmente con lo que tenía puesto. Llegué a México siendo una chica de 21 años, habiendo tenido ya una experiencia de militancia y sobre todo una vivencia, una experiencia de haber vivido con comunidades indígenas, que hasta ahora, en este momento de mi vida que tengo 51 años, es la experiencia más fuerte, más entrañable que tengo. Fue un cambio brutal, yo diría que en esas palabras lo puedo definir, porque si bien era la misma lengua española, era otra cultura, y yo llegué acá hecha añicos por la misma situación de violencia que me expulsó de Guatemala, y también llegué con la situación de que yo tenía que buscar un empleo rápido y buscar la manera de sobrevivir en un país que me era ajeno y donde yo no tenía mayores conocidos que Luis Cardosa y Aragón, que fue una persona que me hizo anclarme de cierta manera a la vida, porque yo llegué acá deshecha, desestructurada. Trabajaba para una radio local y ganaba lo indispensable para vivir, porque pues todo estaba ahí dado de manera muy restringida, la alimentación, y era una zona de guerra. Al llegar acá tuve que buscar empleo y buscar también dónde vivir. Encontré el empleo en una agencia de noticias centroamericana. Me permitió definir en ese momento que yo tenía que estudiar ciencias de la comunicación en la UNAM, con un espléndido maestro que fue don Fernando Benítez, que fue desde el principio un guía para la vida y un guía también en lo intelectual. El acento y los olores. Los olores de los puestos de tacos me parecían demasiado fuertes para los olores que yo sentía en los mercados, por ejemplo, o en los puestos de comida en Guatemala. El acento me hacía recordar que yo estaba aquí como una persona ajena, ¿no? Bueno, ahora pues ya pasaron 30 años, casi 31 años. He pasado por diferentes etapas en las que me he ido consolidando como una persona. Creo que de una u otra manera siempre queda ahí la presencia de una herida, que yo a veces creo que ya cerró, pero no cierra. Yo creo que la herida de un exiliado de una u otra manera siempre está ahí, semiabierta, semicerrada. Tengo un gran anhelo de volver a Guatemala, de sentir los olores que recuerdo, de escuchar el acento guatemalteco, de ir a zonas indígenas que tanto amé y amo. Pero por otro lado, también existe el temor de que es un país tan violento que prefiero mejor dejarlo para el futuro. Quizá algún día regrese. Pues yo vivo siempre muy agradecida con México, que me abrió las puertas, en principio las puertas para poder sobrevivir a una situación de violencia. Y es un país que también no deja de asombrarme. México es un país culturalmente tan vasto, tan rico, que siempre hay temas por estudiar, temas por investigar, y eso es algo que me encanta, porque yo sé que podría seguir aquí el resto de mi vida y no agotaría las inquietudes que tengo de seguir estudiando diferentes aspectos de la cultura y el arte de México. Pues mi experiencia como extranjera me llevó a darme cuenta, como extranjera, como exiliada,
de que en México había como niveles. No era lo mismo un chileno exiliado que un guatemalteco exiliado. Sí me di cuenta que había un cierto racismo, un cierto desprecio, una cierta manera de poner en segundo plano a los centroamericanos. La discriminación como mujer, bueno, fue y sigue siendo una discriminación que igual la sufren las mujeres mexicanas, en el sentido de que nos guste o no aceptarlo, somos ciudadanos de segunda clase. He ganado otra patria, otro hogar. He ganado la posibilidad de tener un espacio dentro de la vastedad cultural que tiene México. Gané la posibilidad de poder decir lo que yo pienso sobre México, porque tengo una voz también dentro de la sociedad mexicana. Entonces yo estudié en la Universidad Popular, me especialicé en pintura y teatro, trabajé como actriz durante varios años, largos años también, porque comencé muy temprano a trabajar en teatro. Así que mi regreso al arte fue a través de Rufino Tamayo y me fui entusiasmando mucho. Entre más iba conociendo de Tamayo, más me entusiasmaba su obra. Le pregunté a don Luis que qué pensaba él de que yo quisiera escribir la biografía de Tamayo. Y para mi sorpresa me dijo, pues escríbala. En el caso de Tamayo, pues ha sido una de las maneras en las que me he ganado la vida aquí en México, escribiendo sobre Tamayo, dando algunas conferencias sobre él. Y la investigación que hice me llevó 14 años y fue una investigación que me llevó al extranjero a buscar información sobre él. A través de ese proyecto he obtenido becas, he obtenido reconocimientos. También han habido momentos amargos porque no todo ha sido fácil, pero es un libro que ya se publicó, que ya se terminó la edición y que cumplió su objetivo, ¿no? Que era hablar de Tamayo desde su árbol genealógico hasta el momento en el que fallece. Y me encuentro ahora pues de que ya soy una mujer de 51 años y que ya el tiempo ha avanzado. Creo que internamente hay algo que digo, sigue estando ahí una Ingrid joven, una Ingrid de repente con los temores, nada más que ahora llevados a otra dimensión en otro momento, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, una situación puntual es el no tener familia, el saber que estoy sola en México y estoy sola en el mundo. Y ahora que ya voy para más años de vida, pues me hace pensar en cómo voy a resolver mi vejez si es que llego a tenerla, ¿no? ¿No? Tengo amigos y tengo amigos queridísimos y muy valiosos, entonces digamos que de cierta manera esos amigos vienen a ser una familia, ¿no? Mis proyectos han sido más cercanos a las mujeres que a los varones y tengo espléndidas amigas con las que puedo dialogar de mis proyectos. Tengo también amigos, pero sí me doy cuenta que es más con mis amigas con quienes puedo hablar de mis proyectos, de mis inquietudes. Tienen una sensibilidad diferente, ¿no? Con mis amigos me doy cuenta que escuchan, pero no se inmiscuyen más allá. Cuando se habla de las crisis de los 30, de los 40, de los 50, yo a los 30 llegué feliz de la vida, a los 40 llegué plena, haciendo como un análisis de mis logros y de lo que no había logrado, pero digamos que me puse 10 y pasé muy bien y contenta, con mucha salud, pero a los 50 fue diferente. A los 50 llegué en una situación de una merma de salud. La menopausia llegó marcando mi cuerpo.
porque fue darme cuenta que ya no tenía la agilidad de los 40. He tenido una crisis de los 50 y ha sido una crisis fundamentalmente con mi cuerpo, porque tuve un aumento de peso inexplicable, pero son las hormonas. También enfrentarme a la vejez, que ya la piel ya no es la misma. A mí me cambió hasta el pH del cabello, del cuero cabelludo. Entonces me ha servido para tomar provisiones, para decir, híjole, si ahorita a los 50 estoy así, dentro de 10 años esto va a estar más marcado. Y me ha llevado a reflexionar, pero sí debo de ser muy sincera, esas otras alternativas tienen una cuota de dolor. Y entonces digo, pues seguramente tengo que buscar también nuevas alianzas, y por fortuna pues también mis amigas están más o menos en el rango de edad mío, un poquito menos, un poco más. Entonces vamos platicando de cómo vamos cambiando, ¿no? Y eso es un sentido de solidaridad muy importante. De repente me puse como a analizarme en dónde sí podía yo decir, el tiempo ya pasó y aquí está el marcapasos que dice, ya pasó tal época de la vida, y en dónde tengo que hacer más lucha, o dónde he tenido desde el ego más dificultad para aceptar que ya no tengo 30 años, que ya no tengo la piel preciosa que tenía a los 40. En ese analizarme dije, no me siento mal si tengo canas. Y el resto del cuerpo y el cuello y la cara, y como buscar medidas alternativas que estén a mi alcance para que no haya un deterioro más pronunciado, sino que haya la posibilidad de ir retrasando esos signos de vejez. Pero lo que más me preocupa, más que verme las canas ya finalmente las veo como parte de mí y no me molesta. Lo que sí me molesta, lo que sí me preocupa, son los dolores internos. Yo creo que es la época de las renuncias, que tiene que ir renunciando a una y otra cosa en vía de estar mejor de salud. Es difícil. Si debo de ser honesta, no quisiera llegar a esa edad. Por lo mismo que estoy consciente de que no tengo una familia que me acoja, me da en ese sentido temor llegar a ser una anciana. Si yo pudiera parar el marcador, diría hasta tal edad está bien y ya. Ahora hay tal cantidad de críticos de arte, tal cantidad de curadores, tal cantidad de artistas, que la competencia se vuelve feroz. Y yo no sirvo para llevar una competencia de dar codazos para abrirme yo mi espacio, pero sí digo, híjole, es desgastante, es muy desgastante. Sería muy diferente si yo tuviera una vida académica, si fuera una investigadora de algún centro, pero ser independiente es muy difícil y el costo que se paga es muy alto. La percepción social que tengo es que todo depende de la clase social, porque hay mujeres de la clase alta que tienen 60 años y que se mantienen excelentemente bien de salud, que tienen cuidados especiales para su salud, y es diferente. Tampoco la mayoría de ellas está buscando un empleo o luchando por una supervivencia. Entonces ahí digamos que va siendo por estrato social. Yo creo que me ubico como en la clase media que tiene que trabajar para salir adelante, y en ese sentido veo que la clase media
En el caso preciso de las mujeres, es difícil. No es fácil tener 50 años, 60 años y estar buscando o compitiendo por un empleo. Me parece que es una sociedad, por un lado, patriarcal y por el otro lado, una sociedad donde incluso muchas mujeres le entran al juego de que la belleza, la juventud ya pasó y por lo tanto la persona ya no es vigente. Porque también la sociedad ya nos toma ya como la jefa, la jefecita, la madrecita, y ya no eres una persona tomada como parte normal de la sociedad, sino que ya es una categoría dentro de ya estás viejo, ya estás entrando a la vejez, y es una manera de marcar esto, por mucho que se quiera ver de manera positiva, no es positivo. Creo que no. Creo que en el mundo del arte tenemos la posibilidad de encontrar maneras incluso de abordar ese tema, de enfrentarlo socialmente, de ponerlo a la luz pública. Yo creo que hay en ese sentido varias artistas, muchas artistas que tienen una trayectoria sólida y tienen su espacio, ¿no? Y tienen sus méritos y por esos méritos son reconocidas, ¿no? Sí siento que a nivel de posibilidades, de oportunidades, de dónde exhibir, de dónde publicar, de dónde hacer las cosas, siento que en algunos casos pueden ser muy limitadas, porque conozco artistas de excelente calidad su trabajo y sin embargo no encuentran un solo lugar donde exhibirlo. Tenemos que hacer como una especie de grupo, una sociedad de mujeres donde tengamos la posibilidad de tener una voz unánime para protestar contra ese tipo de situaciones. Como mujeres tenemos el derecho y el deber de seguir luchando por tener mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de difusión para nuestro trabajo, mejores oportunidades ante la vida en general, porque las exigencias hacia la mujer son muy grandes y sin embargo las oportunidades no son las mismas. Pues muchas gracias. A ti. Y a ver, aquí ya sin voz.